Bueno, comencemos con la discusión. Entonces aquí voy a compartir mi cámara y me avisan una vez que ya ven la cámara. Y dado que somos un grupo más íntimo, yo creo que podemos tener chance para conversación y sí, por favor, si quieren alguna pregunta durante la presentación, por favor, no duden en decírmelo y podemos conversarlo, como es un grupo más pequeño. Bueno, yo soy William ¿Quieres que Checklist. empecemos, doctor, perdón? ¿Quieres que demos inicio para que te presentemos ahora? Si quieres, para Claro, hacerlo estupendo. así Sí, por como favor. para nosotros es una reunión muy importante. Entonces, primero vamos a dar las gracias realmente al invaluable apoyo de EP y USAID y los esfuerzos del doctor Ricardo III en poder coordinar este conversatorio que nos ha motivado y nos ha tenido muy pendientes para estos días. Agradecer este espacio y a nuestro invitado, el doctor William Chickley, ¿verdad? Por estar acá. Y vamos a dar inicio a la sesión mensual de la Asociación Guatemalteca de Enfermedades Infecciosas. Le damos la bienvenida a todos y a los que acaban de ingresar y a los que se van a ir incorporando. Es para nosotros un gusto y agradecemos esta oportunidad de esta reunión. Muchas gracias y podemos dar inicio. Yo no les quiero robar tiempo, que yo sé que es valiosísimo, y antes de entrar a la parte técnica, únicamente en nombre de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional en Guatemala, quiero agradecerle al doctor Checkley su tiempo, su disposición para apoyarnos en esta iniciativa, y también a los colegas de la Asociación Guatemalteca de Enfermedades Infecciosas, pues únicamente agradecerles también su participación, y creo que aunque, como muy bien lo decía hace unos momentos la doctora Sandoval, hoy es el día de la independencia patria aquí en Guatemala. Yo creo que la mejor forma de hacer patria es que nos sigamos siendo en nuestras capacidades, en nuestros conocimientos para poderlos poner al servicio del país, al servicio del que. A todos muchas gracias, al doctor Tercero por la coordinación de este evento y el proyecto de proyectos en educación y salud de USAID. Así que muchas gracias y le dejo la palabra al doctor Checkley. Le agradecemos nuevamente su tiempo y feliz tarde. Ya, muchísimas gracias. Sí, bueno, muchísimas gracias. Entonces, me avisan si es que ya pueden ver mi pantalla, pueden ver el primer slide. Perfectamente. Excelente. Bueno, como decía, soy un profesor asociado en el Departamento de Medicina de la Universidad de Johns Hopkins. Estoy en la División de Neumología y Cuidados Intensivos y he estado trabajando conjuntamente con FHI 360 y con Palladium en dar asesoría técnica alrededor de cuidados intensivos para el proyecto de USAID. FHI 360 tiene un proyecto que se llama EPIC, en el cual incluye, digamos, a varios países alrededor del mundo en relación a la donación de ventiladores que está dando el gobierno americano. Y digamos, he tenido la oportunidad de estar conversando con colegas, no solo con ustedes en Guatemala, pero también en Honduras, Salvador, en Paraguay y en Ecuador, y a varios países latinoamericanos que están participando en este programa de USAID. Entonces, hoy día quería tener la oportunidad de conversar con ustedes acerca de las opciones terapéuticas para el COVID-19. Y dado que somos un grupo pequeño, por favor, sírvanse a hacer preguntas a medida vaya yendo la presentación y hacerlo más como una conversación y también oír de ustedes en términos de, digamos, de qué es lo que ustedes también han aprendido acerca, digamos, del COVID-19. Una de las cuantas cosas que quiero revisar, hemos tenido la oportunidad de estar trabajando en una guía de recomendaciones para el tratamiento de la neumonía por COVID-19 con colegas intensivistas, y estas recomendaciones son específicas
para países de bajo o medianos recursos. Entonces, una de las cosas que hemos estado dirigiendo es pensando en términos de opciones terapéuticas o de medicinas relacionados para, digamos, para el COVID. Uno de ellos es el pensar en utilizar Remdesivir, y si piensan utilizar Remdesivir, utilizarlo solo aquellos pacientes que tienen hipoxemia, que se puede, digamos, que tienen una saturación de oxihemoglobina menor del 95%, o que requieren de oxígeno suplementario o ventilación mecánica. Y también pensar en el uso de dexametasona en pacientes que requieren de oxígeno suplementario, y recomendamos el uso digamos, de dexametasona en aquellos que están bajo ventilación mecánica. En términos digamos, pues, del tratamiento de las fiebres, sobre todo en las unidades de cuidados intensivos, sugerimos el uso de paracetamol por encima de los medicamentos antiinflamatorios no esteroides, en especial si son pacientes bajo cuidados críticos. Y en pacientes hospitalizados, recomendamos no utilizar hidroxicloroquina, y también hay todo un cadre de diferentes medicamentos que no están demostrando tener eficacia contra el COVID-19, tanto medicamentos como terapias, como otras terapias inmunológicas. Una de las cosas que también estamos recomendando es no utilizar antagonistas de IL-6 fuera del contexto de un ensayo clínico, y tampoco utilizar plasma convaleciente fuera del contexto de un ensayo clínico. Entonces, vamos a discutir la evidencia alrededor de varios de estos, digamos, diferentes tratamientos. Entonces, acá tenemos al COVID-19. Sabemos que existe un amplio espectro de enfermedad, que la mayoría de personas desarrollan un marco de enfermedad leve o sin complicaciones. Sin embargo, se estima que alrededor del 14% desarrollan una enfermedad grave que requiere de hospitalización y de soporte de oxígeno, y que un 5% desarrolla enfermedad severa que requiere, digamos, de terapia intensiva. Y en casos severos, el COVID-19 se puede complicar por el síndrome de enfermedad respiratoria aguda, que es el ARDS por sus siglas en inglés, sepsis y shock séptico, inclusive falla multiorgánica. Cuando uno habla, digamos, de la neumonía grave por COVID, esa es la complicación más común, digamos, de COVID-19, y aquellos que tienen neumonía pueden desarrollar insuficiencia respiratoria hipoxémica. Y la hipoxemia arterial es una característica dominante de la neumonía por COVID-19, y, digamos, y a veces supera las anomalías en la complianza del sistema respiratorio. Y, digamos, y hay un desajuste digamos, de la ventilación a perfusión, inclusive un shunt intrapulmonar. Hemos visto que, digamos, que de lo que conocemos, y yo soy intensivista, entonces me gusta hablar mucho acerca de lo que es en el entorno alrededor de cuidados intensivos. Hubo un estudio que se publicó hace menos de un mes, que se llama Stop COVID, que era un estudio multicéntrico que examinó a 2.200 pacientes, en los cuales hubo un 35% de ellos fallecieron. Y, digamos, los factores de riesgo relacionados con mortalidad era avanzada, obesidad severa, presencia de cáncer, severidad de la insuficiencia respiratoria con un PAFI menos de 100 milímetros de mercurio, falla hepática o falla renal. Y también otra cosa que hemos visto es que hay también una relación con hospitales que tienen un bajo volumen de casos. Y en este estudio lo definieron como el número de camas de la UCI. Entonces voy a enfocarme alrededor de las opciones de tratamiento en la unidad de cuidados intensivos. Obviamente hay, digamos, toda una secuencia en donde uno puede pensar en diferentes intervenciones, pero mucho del enfoque de terapias para el COVID-19 y de opciones terapéuticas han estado alrededor de la unidad de cuidados intensivos.
Entonces, algunas cosas para pensar es obviamente en casos de enfermedad severa por COVID, es control de fiebre, oxígeno suplementario y el uso de medicamentos tales cuales como remdesivir, corticosteroides. Y de ahí podríamos hablar, digamos, a futuro acerca de la ventilación mecánica y del uso de posicionamiento prono, tanto para aquellos pacientes que están conscientes o despiertos o no intubados, o aquellos que ya requieren de ventilación mecánica. Entonces, ha habido unas cuantas controversias alrededor de algunos tratamientos y eso incluye también a los antiinflamatorios no esteroides. Y cuando hablo de antiinflamatorios no esteroides, estamos hablando de ibuprofeno, naproxeno, y si se puede utilizar digamos, para la fiebre por COVID-19. Entonces, han habido, digamos, preocupaciones similares a aquellas de cuando uno piensa de las neumonías adquiridas en la comunidad, o sea, lo que en inglés llamamos community acquired pneumonias, y el uso prehospitalario de medicamentos antiinflamatorios no esteroides puede estar relacionado a demoras en hospitalización. Solo por el hecho de tomar los medicamentos uno se siente mejor y quizás demora en ir al hospital. Eso se relaciona a una administración tardía de antibióticos intravenosos, como lo que se ve en el CAP, y complicaciones pleuropulmonares. Es más, también hay preocupación que existe un riesgo potencial mayor de infartos agudos de miocardio o accidentes cerebrovasculares en aquellos que tienen infecciones respiratorias agudas que son tratados con medicamentos antiinflamatorios no esteroides. Sin embargo, yo creo que han habido unos cuantos análisis que parecen refutar esta idea. Uno de ellos viendo, digamos, lo que pasó durante la pandemia del H1N1 en el 2009 y que vio que no hubo diferencia en mortalidad en aquellos con y sin uso de AINES prehospitalarios. La OMS también le ha dedicado tiempo a esto, a ver la relación entre AINES y, digamos, infecciones virales agudas. Ellos pudieron hacer una revisión sistemática y un metaanálisis de 73 estudios. Y en este análisis ellos no encontraron evidencia de eventos adversos severos, de una necesidad de utilización aguda del cuidado de salud, o efectos en la mortalidad a largo plazo, o efectos en la calidad de vida en aquellos que utilizaban AINES prehospitalario versus no. Y no existe evidencia directa, pero sí lo que es importante resaltar que no existe en estos momentos evidencia directa del efecto de medicamentos antiinflamatorios no esteroides en pacientes con COVID-19. Pero en la UCI, cuando pensamos en el tratamiento en la unidad de cuidados intensivos, siempre nos preocupamos de medicamentos como la aspirina, como los AINES, porque ambos tienen, digamos, un efecto en el sistema COX y pueden tener efectos secundarios no deseados, tanto en la función de las plaquetas y como el tracto gastrointestinal. Así, entonces, parte de la conversación que tenemos es seguir las pautas de práctica general en la UCI. Primero, por ejemplo, utilizar paracetamol o acetaminofén como el antipirético digamos, de primera línea. Y eso es lo que hacemos nosotros en nuestra unidad de cuidados intensivos. Y si es necesario utilizar medicamentos antiinflamatorios no esteroides, el caso que la fiebre no esté respondiendo al paracetamol o a acetaminofén, entonces pensar la dosis efectiva más baja posible. Y no solo, acuérdense que también no solo afectan las plaquetas, el tracto gastrointestinal, los AINES también pueden afectar la función renal y puede conllevar a problemas. En términos de oxígeno suplementario, tengo, digamos, ya una charla independiente y si ustedes están interesados en seguir conversaciones juntos, podemos hablar en más detalle acerca de la oxigenoterapia y de opciones para proveer oxígeno de manera no invasiva a pacientes con COVID-19. Pero sabemos que la hipoxemia es una presentación común en pacientes hospitalizados con COVID-19 y, digamos, entonces, ¿cuándo es que uno tiene que pensar en comenzar a dar, oxígeno?
Lo que nosotros estamos recomendando es pensar cuando ya la saturación de oxihemoglobina está por debajo del 94% en aquellos pacientes que no presentan una hipercarbia o que no tienen un problema crónico respiratorio que conlleva hipercarbia, y 92% en aquellos pacientes que tienen hipercarbia. Y la titulación del flujo de oxígeno suplementario depende, digamos, de un objetivo en lo que uno quiere hacer para la saturación de oxihemoglobina. Y nuestra recomendación es similar a lo que uno ve, digamos, pensando en pacientes intubados, es llegar a un objetivo entre el 88 y el 95%. Eso es que si ustedes tienen la posibilidad de tener un monitoreo continuo de oximetría. Si es que no tienen monitoreo continuo de oximetría, nuestra sugerencia es usualmente utilizar un rango más alto, ¿no? Tratar digamos, de suplementar oxígeno para llegar a una pulsoximetría entre el 95 al 97%. Entonces, y acá, digamos, en términos de la oxigenoterapia, vamos a pensar en la utilización de cánula nasal de bajo flujo, de ahí subir digamos, cánula nasal de alto flujo y de ventilación mecánica. Y cuando hablamos así de las cánulas nasales de bajo flujo, estamos hablando de una cantidad, digamos, de 1 a 6 litros vía cánula nasal. Más allá de 6 litros ya estamos llegando a utilizar una máscara para dar gas, y podemos llegar hasta 15 litros por minuto con una máscara, digamos, con una máscara sin reinhalación que tiene un reservorio. Entonces, y a 15 litros por minuto uno puede llegar a un FiO2 como de 0.85. Si el paciente requiere de más oxígeno, entonces hay que pensar ya en dejar los sistemas de baja presión de oxígeno y ya comenzar a pensar en los sistemas de alta presión de oxígeno, y eso incluye, digamos, el uso de la cánula nasal de alto flujo. Y estamos hablando de flujos entre 20 a 70 litros por minuto, con una titulación del FiO2, y digamos, y si no, pensar ya, digamos, en métodos de ventilación mecánica para proveer oxígeno. Bueno, entonces, una de las cosas que nos enfocamos mucho es nuevamente recomendar el utilizar el flujo de oxígeno suplementario lo más bajo posible para priorizar el oxígeno a pacientes más gravemente enfermos. Una de las preocupaciones que existen con la cánula nasal de alto flujo, y más aún con los métodos como el CPAP o el BiPAP, que son métodos de ventilación mecánica no invasiva, que utilizan, digamos, una máscara, es que se deben usar, digamos, en combinación con una máscara quirúrgica por encima de la cánula nasal de alto flujo, o de las máscaras de ventilación no invasiva, y preferiblemente estar en cuarto de aislamiento. Ahora, ya existen varios tipos de máscaras disponibles, obviamente, unos que son como unos cascos que uno se pone, y digamos, y eso también puede ayudar a bajar la carga viral y el riesgo de aerolización. Lo otro es que también uno puede pensar en filtros virales, en los escapes, para ayudar a reducir la cantidad de virus que está siendo aerosolizado. Entonces, pero unas cuantas cosas para notar: el uso de cánula nasal de alto flujo, y acá lo tengo escrito como HFNO, por sus siglas en inglés, que es High Flow Nasal Oxygen. Hay que utilizar la cánula nasal de alto flujo con mucho cuidado, ya que requiere un alto uso de oxígeno. Entonces uno puede rápidamente gastar sus reservas de oxígeno si uno no tiene cuidado. Lo otro es que digamos que hay que también que pensar en términos de oxígeno, es la disponibilidad de esta clase de equipos, que es también que puede jugar un rol importante. Ahora, si el paciente sigue hipoxémico y tiene hipoxemia refractaria, uno puede pensar en el uso de posicionamiento prono en pacientes despiertos
que permanecen hipoxémicos. Entonces, cualquier persona que ya tiene está teniendo un escalamiento en la cantidad de oxígeno en un tiempo corto, podemos pensar en pedirles que se echen boca abajo para ayudar, digamos, con la oxigenación. El estar boca abajo ayuda porque ayuda a reducir la compresión de los pulmones por el corazón y por la cavidad abdominal que empuja el diafragma hacia arriba. Y también ayuda a abrir zonas respiratorias que no solo mejora, digamos, la oxigenación, pero también mejora síntomas. Entonces, eso, digamos, y nuevamente, si tenemos la chance de hacer otra conversación, puedo hablar, digamos, a lo largo acerca del posicionamiento prono. Y lo otro es que también el posicionamiento prono se puede utilizar en combinación con cánula nasal de alto flujo y con métodos de ventilación mecánica no invasiva. Pero aquí sí es muy importante el pensar que se necesita un monitoreo cuidadoso de los pacientes, sobre todo y se necesita de saturación de oxihemoglobina continua, porque estos pacientes son los que están a más riesgos de deteriorarse rápidamente y de requerir intubación y ventilación mecánica. Y es por eso que uno tiene que estar atentos de estos pacientes para que el deterioro ocurra, digamos, con una supervisión en vez de, digamos, de dejarlos en un cuarto y que digamos, que puedan deteriorarse sin que alguien los visite. Bueno, en términos de tratamientos, han habido ya varios ensayos clínicos probando diferentes medicinas. Yo quiero conversar con ustedes acerca de cuáles, digamos, cuáles son las opciones. El primero es el Remdesivir. Entonces, ¿qué es el Remdesivir? Es un antiviral que originalmente fue desarrollado para el tratamiento de Ebola. Es importante saber que el Remdesivir no ataca directamente al SARS-CoV-2, así que no es una cura para el COVID-19. Tiene un rol más general, digamos, como antiviral y, digamos, y previene la replicación del virus de manera indirecta. Entonces tiene un rol en bloquear una enzima de RNA polimerasa que previene, pues, la replicación del virus. Pero una de las preocupaciones grandes del Remdesivir es el riesgo a causar injuria hepática, que puede limitar el uso de esto en pacientes. Ahora, hubo un ensayo que, digamos, que el reporte preliminar ha sido publicado en el New England Journal of Medicine, que, digamos, que este es un ensayo clínico aleatorio que se llama el ACT-1, que fue multicéntrico, que enrolaron a 1,063 pacientes con COVID-19, y se vio, digamos, que el estudio se paró antes de completar todo el enrolamiento. Como saben, dado a la premura de tener que encontrar tratamientos para el COVID-19, se han utilizado metodologías de ensayos clínicos alternativas, y el ACT-1, como muchos otros estudios, están utilizando estos ensayos adaptivos y también que con bajo supervisión de un comité de bioseguridad y de monitoreo de datos. Entonces, el estudio Remdesivir de ACT-1 se paró temprano. ¿Por qué? Porque se encontró que ya estaba cumpliendo con la meta de uno de los objetivos, que era el reducir el tiempo de enfermedad. Entonces, lamentablemente, el estudio no encontró diferencia significativa en la mortalidad, a pesar de haber una señal, que era que sobre el 7% de pacientes bajo Remdesivir se murieron comparado con el 12% en placebo. Pero sí hubo una importante reducción en el tiempo de recuperación de 15 a 11 días, cuando fue comparado con aquellos que no recibieron placebo. Lo otro que se notó es que el Remdesivir no era eficaz en pacientes que no eran hipoxémicos, y que, digamos, que los análisis sugerían que hay que utilizar Remdesivir en aquellos que tienen evidencia de hipoxemia, tanto sea por una baja saturación de oxígeno de menos del 95%, si requieren de oxígeno suplementario o si están bajo ventilación mecánica. Bueno, es el Remdesivir. Quería hacerles una pregunta a ustedes. ¿Qué tan disponible está el Remdesivir
para ustedes en sus hospitales? Hola, soy Nancy Sandoval, yo estoy en el Hospital Roosevelt. El Seguro Social tiene disponibilidad de Remdesivir, es decir, la iniciativa privada. En algunos centros hospitalarios privados lo hay también. En salud pública, el único que lo tiene de los 45 hospitales en este momento es el Hospital Roosevelt, pero es muy costoso, cuesta 2.500 quetzales la dosis, que eso es más o menos como 200, ¿qué? $200, no, como 4 por 8, bueno, $300 más o menos por dosis. Es un genérico lo que tenemos y además se desabastece, es como compran un poco, luego no hay, o sea, no es algo, es algo intermitente. Claro, o sea, estamos hablando de $3.000 de tratamiento para una persona, porque el Remdesivir se aplica casi 10 días. Sí, esto es por dosis, digo, nosotros tenemos uno que cuesta 2.500 diarios, o sea, 25.000, más o menos el tratamiento de los días. O sea, que estamos hablando de un genérico también acá. Sí, sí. Lo otro es que, digamos, acuérdense que ha habido, digamos, unas cuantas nuevos estudios. El ACT-1 se paró temprano, pero Gilead tenía otro estudio que ellos completaron. Y fue un estudio extraño en el sentido que no había, digamos, no había un grupo control, un grupo placebo, sino compararon el tratamiento de Remdesivir de 10 contra 5 días. Y yo creo que cambiaron su estudio dado que ya el ACT-1 estaba en marcha. Entonces lo que ellos encontraron es que 5 días de tratamiento era tan efectivo como 10 días de tratamiento. Y entonces una de las cosas que habría que pensar es que si, dado el costo alto del tratamiento, si tienen la posibilidad de utilizar Remdesivir, entonces el pensar en dar solo 5 días, que ya reduciría el costo a $1.500. Sigue siendo muy costoso, pero al menos corta el costo por la mitad. Entonces, pues el estudio de Gilead sugiere que 5 días es tan efectivo como 10 días. Bueno, entonces hablemos acerca de corticosteroides para la neumonía severa. Bueno, como bien saben, los corticosteroides inhiben la expresión y acción de citoquinas y quimoquinas. Es un complemento clínicamente útil para algunas enfermedades infecciosas, tanto como las meningitis bacterianas, como la neumonía por Pneumocystis jirovecii. Y han habido ya varios estudios del uso de corticosteroides para neumonías, en particular en neumonía adquirida por la comunidad. Y hubo un metaanálisis que resumió los hallazgos de 2 estudios de ya casi 2.000 pacientes, y se encontró que el uso de corticosteroides redujo la mortalidad aproximadamente un 3%, en la necesidad de ventilación mecánica en un 5%, y en la estancia hospitalaria de un día. Sin embargo, hay, digamos, muchas preocupaciones con el uso de corticosteroides para neumonías severas, y las guías americanas, sobre todo la Sociedad Infecciosa americana, como la Sociedad Torácica Americana, ambos digamos, sugieren no utilizar tratamiento con esteroides sistémicos para una neumonía adquirida en la comunidad o neumonías por influenza. Hay unas cuantas excepciones, dice hacer excepciones en pacientes con asma, con EPO, con que tienen enfermedad autoinmune, que utilizan esteroides de manera común y que pueden tener, digamos, un efecto adverso o shock, si es que, digamos, o una bajada hipotensión si es que no están en esteroides. O pensar, digamos, en el caso de shock séptico refractario a fluidos intravenosos y que estén en vasopresores, pueden pensar en utilizar la hidrocortisona de 200 miligramos por 5 días. Y nuevamente acuérdense que esta es una recomendación, una recomendación débil que salió del estudio Corticus, que demostró que a pesar que corticosteroides, en particular hidrocortisona, no redujo la mortalidad en shock séptico, que redujo el tiempo en shock séptico
lo suficiente como para recomendar, o sea, redujo el tiempo shock séptico, significa uso de corticosteroides, baja la necesidad de vasopresores. Hace poco salió el estudio de Recovery, esto es un estudio del Reino Unido, es un ensayo clínico que no es cegado, ellos incluyeron como a 6.400 pacientes con COVID-19, de los cuales 2.000 fueron asignados a recibir 6 miligramos de dexametasona diario por 10 días. Y esto, el uso de dexametasona se comparó contra el cuidado usual, que significaba no dexametasona. Lo que ellos descubrieron en sus análisis es que redujeron la mortalidad, digamos, en pacientes bajo ventilación mecánica por 1/3, y con una baja absoluta de 41% a 29%, que es impresionante. Redujo las muertes en 1/5 en pacientes hospitalizados que estaban recibiendo oxígeno suplementario. Y en valores absolutos era el 25% al 22%, que está alrededor de ese 3% que encontró el metaanálisis que les conversé anteriormente. Lo que sí se vio es que no hubo una reducción en muertes en pacientes hospitalizados que no requerían de oxígeno suplementario. Entonces, la reducción absoluta en mortalidad de este estudio era de un 3%, digamos, muy similar al grupo, digamos, que era oxígeno suplementario, que era el grupo más grande. Y digamos, y esto ya ha tenido, desde que salió este estudio primero salió en prepublicación, y digamos, y hubieron varias guías, inclusive las guías de los Institutos Nacionales de Salud de Estados Unidos, que antes de la publicación recomendaban el uso de dexametasona. Y de allá en julio se publicó en el New England Journal of Medicine como un reporte preliminar, diciendo que sí, bueno, digamos que hay un efecto en la mortalidad de 28 días. Ahora, antes de utilizar esto ampliamente, hay que hacer, este estudio tiene que ser evaluado con más cuidado, porque el uso de corticosteroides en ensayos de cuidados críticos tiene un historial muy controversial. Han habido ya 30 años de estudios de corticosteroides en cuidados intensivos con mucho sub y baja, ¿no? Que se encuentra diferencia de mortalidad, que no se encuentra diferencia de mortalidad. Yo creo que hay que recalcarlo. Por suerte, hubo un grupo de la OMS que se sentó a mirar esto con más cuidado. Y más allá de Recovery, han habido ya varios otros estudios que estaban en marcha. Entonces, este estudio de la OMS contactó a los varios estudios para poder conseguir información de sus estudios. Ellos llegaron a hacer un metaanálisis de 1.700 participantes o pacientes con COVID-19. El promedio de edad era de 60 años y la mayoría eran hombres y eran como un 29% de mujeres, de 7 estudios. Y obviamente el número es más bajo porque creo que era un subanálisis de los estudios que están aún bajo implementación. Entonces, habían 678 pacientes que estuvieron asignados a corticosteroides, digamos, y 1.025 pacientes asignados a placebo o tratamiento estándar. No todos los ensayos eran controlados por placebo. Y se ve que hay más muertes en el grupo que está asignado a placebo a tratamiento estándar de 28 días comparado con los que recibieron corticosteroides. Y la razón de odds de muerte a 28 días, en un análisis de efectos fijos, era una reducción en mortalidad de cerca de un 1/3, ¿no? Bajaba, digamos, la mortalidad a 0.66 con un intervalo de confianza entre 0.53 y 0.82. Obviamente había un poquito de variabilidad de acuerdo a los diferentes estudios. Al parecer, dexametasona, que es el esteroide más común, digamos, que se utilizó en varios estudios, se vio que digamos, tenía un efecto importante favoreciendo el uso de esteroides en este grupo de pacientes con COVID-19. Y lo otro es que, digamos, que el efecto de hidrocortisona era mucho más variable y mucho más bajo, al igual que, digamos, y hubo un estudio que examinó el uso de metilprednisolona,
que también tuvo un efecto muy variable. Pero, digamos, cuando se juntaron todos los estudios y viendo, digamos, el efecto de todos los estudios, ellos encontraron que hubo pues esta baja, la reducción de mortalidad de menos un tercio, y lo vieron, digamos, de dos maneras de analizarlo, y sea, digamos, tomando en cuenta heterogeneidad entre estudios o no, los efectos eran relativamente consistentes. También hicieron análisis de subgrupos y era claro que el grupo que se beneficiaba más del tratamiento eran aquellos que estaban bajo ventilación, el efecto, digamos, de ventilación mecánica lo compara contra tratamientos sin ventilación mecánica. Obviamente el efecto era mayor en aquellos que recibieron ventilación mecánica. No me quedó claro el resultado por qué vasopresores, si es que estaban tomando medicina, si estaban recibiendo vasopresores, al parecer no había efecto comparado con aquellos que no. Y de ahí no importaba la edad o el sexo o el tiempo de síntomas, para decir si es que, o sea, todo, tanto edad, sexo como días con síntomas, no habían diferencias importantes. Entonces, lo siguiente es hay que siempre pensar, obviamente, si es que el paciente sigue deteriorándose, ¿no? Y pensar en cuándo iniciar ventilación invasiva. Y esto yo creo que fue un problema para nosotros en marzo, abril, cuando comenzó la pandemia COVID-19, porque nuestro hospital se comenzó a llenar rápidamente de pacientes con COVID-19 y vimos que estos pacientes llegaban con una hipoxemia arterial substancial. Sin embargo, ellos podían mantener su ventilación. Entonces, había muchos pacientes que terminamos intubando muy temprano y requerían de altos niveles de sedación y también requirieron digamos, quizás por las razones por las razones de sedación y analgesia que utilizamos, quizás nos demoramos más en mantenerlos en el ventilador mecánico a medida que se iban recuperando. Pero una de las cosas que hemos aprendido es que lo más importante es pensar en intubación en aquellos pacientes que tienen signos de dificultad respiratoria más que en la hipoxemia refractaria sola, ¿no? Y, digamos, obviamente hay que vigilar a estos pacientes con mucho cuidado para asegurarse que no haya un deterioro en sus respiraciones y que requieran de intubación rápida. Y obviamente pasar el inicio de intubación y el inicio de ventilación mecánica en signos clínicos como la fatiga y el agotamiento, porque eso nos ayuda a priorizar qué paciente necesita apoyo de ventilación mecánica invasiva. Y lo otro es que si es que no disponen de gases de sangre arterial, se puede utilizar la razón digamos, de SpO2 dividido entre FiO2. Entonces, en vez de un PAFI, tiene un SpIFI, ¿no? Término de ventilación mecánica, digamos, voy a dar unas cuantas recomendaciones generales y si es que hay interés de hablar acerca específicamente de ventilación mecánica para el COVID-19, puedo también conversar con ustedes, más o menos, tengo otra charla, 1 hora acerca del uso de ventilación mecánica en COVID-19, pero lo principal, si es que una vez que ya están intubados y se está manejando con ventilación mecánica invasiva, es la importancia de utilizar ventilación protectiva a los pulmones, que significa utilizar volúmenes tidales bajos y también controlar la presión para que el paciente reciba tanto volúmenes bajos como presiones bajas. La recomendación es cerca de 4 a 8 mililitros por kilo de peso predicho, peso corporal predicho, que está basado en la talla. Siempre y cuando tratar de llegar a ese volumen tidal menos de 6 mililitros por kilogramo de peso predicho o menos. Para el manejo de la oxigenación en ventilación mecánica, nuestra recomendación es usar la tabla incremental de Pi bajo y FiO2 alto, que está digamos, recomendada por la ARDS-NET. Y yo no recomiendo el uso de maniobras de reclutamiento de manera rutinaria, al menos que sea como una terapia de rescate cuando hay hipoxemia refractaria. Y digamos, yo lo he utilizado en casos en donde hayamos tenido a alguien en 100% de FiO2 y un PIB de 22 centímetros, que
que estaba digamos, con todos los tratamientos. Sin embargo, seguía con hipoxemia refractaria, a pesar de estar en posicionamiento prono y todo eso. Todavía había digamos, una hipoxemia refractaria. En ese caso utilicé maniobra de reclutamiento para darle al cuerpo tiempo a recuperarse digamos, y prevenir hipoxemia significativa. Una de las cosas importantes en ventilación mecánica es el evitar la trauma de volumen. Como ven acá, esto demuestra la relación entre volumen y presión, y básicamente esto es, digamos, lo que uno piensa cuando uno mide, digamos, cuando uno está dando presión positiva digamos, para apoyar la respiración. Una de las cosas que sabemos es que cuando se excede un cierto nivel de presión y volumen, se llega a un punto de inflexión que causa sobredistensión de los alveolos, que conlleva a volutrauma y a barotrauma, y eso es una de las cosas que queremos evitar. Para el manejo del PIP y FiO2 se recomienda la tabla incremental y objetivos de PaO2 de 55 a 80 milímetros de mercurio, o una saturación de oxihemoglobina entre el 88 y el 95%. Y la tabla es increíblemente útil, y lo digo porque es un protocolo, y este protocolo se puede implementar sabiendo los objetivos que uno quiere llegar. Uno puede implementar estos protocolos sin la necesidad de tener, digamos, al médico que está digamos, encima de la titulación. Obviamente supervisamos lo que está pasando, pero en mi hospital yo puedo delegar el protocolo a un terapista respiratorio que cada 4 horas está haciendo chequeos de los objetivos de la oxigenación y hace ajustes al PIP y al FiO2 utilizando esa tabla, y nos informa, y podemos hacer un seguimiento del paciente de esa manera. Y en realidad el utilizar esta tabla en realidad ayuda muchísimo, en el sentido que ayuda, digamos, a hacer cambios mucho más rápidos de lo que sería si es que estuviera solo manejado por el doctor. Posicionamiento prono es importante. Yo creo que ha tenido un tiempo importante dentro de COVID-19, y también tengo toda una charla separada que podríamos hablar acerca de posicionamiento prono y quiénes recibirlo y quiénes no. Pero lo principal es que cuando uno está echado de manera supino, tiene el peso del corazón y la presión del abdomen que empuja el diafragma y comprime los pulmones. Pero cuando uno está en posicionamiento prono, eso reduce la compresión de los pulmones, digamos, que reduce también la cantidad de oxígeno que se necesita suministrar a un ventilador mecánico. Es un estándar de atención para pacientes bajo ventilación mecánica que requieren una gran cantidad de oxígeno. Solamente pensamos en un PAFIM entre 150 a 200 milímetros de mercurio, que tienen un FiO2 de 0.6 o más, o un PIP de 10 centímetros de agua o más. Sabemos también que en pacientes intubados con alto soporte de oxígeno, el utilizar el posicionamiento prono le da más probabilidades de sobrevivir que aquellos que no. Pero lo que sí es muy importante es tener que establecer un equipo prono. O sea, hay que tener mucho entrenamiento para realizarlo de forma segura. Y una de las cosas que nosotros hemos aprendido es que teníamos en nuestra terapia de cuidados intensivos, donde hacemos posicionamiento prono con frecuencia, pacientes que tienen ARDS severo. No tenemos las camas especiales que ayudan a hacer la rotación, sino es a puño y sudor, ¿no? Le pedimos a las enfermeras y a los médicos, y todos tienen un rol en términos de cómo asegurarnos que proteger las líneas, el tubo de intubación, catéteres, todos toman un componente, y es una comunicación muy estrecha para evitar problemas. Cuando la pandemia COVID surgió en Maryland, hubo la necesidad de tener que abrir camas extras de UCI y unidades, y adaptar unidades de nuestro hospital a hacer como una UCI. Y en uno de ellos, en donde
donde las enfermeras y los médicos no tenían tanta experiencia con el posicionamiento prono. Al hacer la maniobra, el paciente perdió el tubo de ventilación y murió. Entonces, por eso es muy importante tener este entrenamiento adecuado. Y nosotros en nuestro hospital tenemos un equipo que se especializa en eso y que va a las unidades a ayudar con el posicionamiento prono. Entonces, ¿de dónde viene la evidencia? Viene del estudio PROSEBA, que es un estudio, digamos, que hizo pronación dentro de una hora de enrolarlos al estudio. ¿Y cuánto tiempo? Más o menos 16 horas al día, hasta 28 días. Y hubo como un promedio de 4 sesiones. Y pasaron casi 3/4 de su tiempo cuando estaban bajo ventilación mecánica en posición prona. Y como ve, digamos, el efecto de la mortalidad en 90 días en PROSEBA fue impresionante. La bajada de mortalidad de un 33% en 16%. Hola, bueno, William. Sí. Perdona, ¿me escuchas? Antes de que cambies de tema, me gustaría escuchar tu opinión. Yo estuve a cargo de los encamamientos donde venían los pacientes que estaban, búnker era nuestra área de, preventilación o ventilación graves de emergencia. Luego los ventilaban en el área crítica y cuando ya estaban más estables los trasladaban al intensivo o conmigo al encamamiento, que era una especie como de moderados, es decir, los que iban de alto flujo a 15 litros o cámara facial o tienda facial. Sí. No encontré tanta literatura de la posición prono en mi grupo de pacientes, pero sí me notaba la mejoría clínica de ponerlos boca abajo como la playa. Les decía yo, póngase boca abajo como que estuviera en la playa y no hay playa y tuviera un paraguas. Y digamos, no tuve terapia física para trabajarlos al inicio porque no contábamos con ello. Y estoy hablando de un encamamiento de 25 pacientes, pero teníamos 3 encamamientos de este número, ¿sí? Sí. Y clínicamente, te digo, a ver, no lo tenemos estudiado con evidencia así más que anecdótica. Clínicamente sí que mejoraban, digamos, en el destete del oxígeno o el retiro del oxígeno y en la clínica respiratoria de estertores, el que los pacientes lo tuvieran. Pero mi pregunta era ¿qué opinas? Porque no teníamos un protocolo con horario, era como, estése lo que aguante, y algunos era como, tiene tienda facial, no es fácil, pero intentábamos que lo hicieran por lo menos 3 veces en el día y 1 o 2 horas. Cuéntame qué opinas de esto. Sí, bueno, pensando en, sí, o sea, el procedimiento prono en pacientes no intubados es algo que se ha utilizado mucho durante esta pandemia y han habido varias observaciones que mejora no solo la oxigenación, pero parece también mejorar la ventilación. Los pacientes se sienten mejor, la tasa respiratoria disminuye, la cantidad de oxígeno puede disminuir o evita el escalamiento. Y digamos, y es una opción, ¿no? Y lo que sí es importante saber es que no es una terapia estándar en el momento, que hay que hacer un monitoreo cuidadoso de esos pacientes porque ellos pueden deteriorarse rápidamente. Entonces hay que tenerlos, digamos, bajo observación, si se puede, pulsoximetría continua, solo por el hecho que digamos, pueden, si se deterioran, hay que darle la vuelta rapidito y intubarlos. Entonces, obviamente esto está bajo estudio. No sabemos si mejora la mortalidad o no. Y si uno lo hace con cuidado y lo monitorea, yo creo que puede ayudar. La Sociedad Intensiva, la Sociedad de Cuidados Intensivos del Reino Unido tiene un protocolo que a mí me parece que me gusta y que lo he estado recomendando, que al igual que dice usted, dado que los pacientes están despiertos, están conscientes, sí. Estar boca abajo no es necesariamente lo más cómodo. No, más si son obesos. Sí, sobre todo si es obeso o si es alguien que está embarazado.
Entonces, una cosa es, está embarazada, digamos, embarazada. Pero una de las cosas que recomienda la Sociedad de Cuidados Intensivos del Reino Unido es pedirle a los pacientes que hagan una rotación, ¿no? Y que primero estén boca abajo por 2 horas y de ahí hacer de cúbito lateral a la izquierda 2 horas, de ahí de cúbito lateral derecho por 2 horas, de ahí sentarse, estar como en un ángulo de 30 a 60 grados y de ahí volver nuevamente a estar a boca abajo y repetir el ciclo. De esa manera uno puede ayudarles a los pacientes a mantenerse ya, digamos, más de 2 horas. Obviamente hay contraindicaciones absolutas y relativas. Y tengo, digamos, otra presentación en la cual hablo específicamente de esto y lo podríamos comenzar, digamos, a más largo. En términos de terapias descartadas, ustedes saben que la hidroxicloroquina ha estado mucho, digamos, en las noticias, sobre todo acá en Estados Unidos, y ha sido examinado, digamos, ya por varios estudios. Primero es uno del estudio Recovery Reino Unido, que hizo un ensayo aleatorio, digamos, de un análisis de su ensayo clínico no cegado, alrededor de 4.100 pacientes con COVID-19, de los cuales 1.500 fueron asignados a recibir hidroxicloroquina. Ellos no encontraron diferencia significativa en la mortalidad de 28 días, 25% versus 23%, o en la duración de la hospitalización. ¿Ya? Interesantemente, estudio creo que no ha sido publicado aún o sido revisado por pares, pero no lo he visto aún, digamos, en las revistas. Todavía sigue en preprint. Sin embargo, estos hallazgos preliminares del Comité de Monitoreo de Datos Independientes pensó que era suficientemente importante para ya parar el estudio y decir que no se debería utilizar en el tratamiento del COVID-19. Además, también sabemos que la hidroxicloroquina puede causar problemas en el ritmo cardíaco que pueden ser letales. Hubo otro, digamos, estudio brasilero que vio, digamos, el uso de hidroxicloroquina en 3 grupos y eran pacientes con COVID presunto o confirmado y los vio, digamos, en este grupo que leve a moderado, ¿no? Entre, digamos, sin oxígeno suplementario, un máximo de 4 litros por minuto de oxígeno suplementario. Y lo probó, digamos, hizo así un ensayo con 3 brazos, uno que era atención estándar versus hidroxicloroquina más acitromicina. Y utilizaron el desenlace clínico a los 7 días, utilizando la escala ordinal de OMS para el COVID-19. Y ellos encontraron que no hubo diferencia entre hidroxicloroquina contra control, inclusive hidroxicloroquina con acitromicina contra control. Entonces, acá la razón de odds se mantienen, cruzan uno, diciendo que no hay pues efecto de la hidroxicloroquina. Entonces, ahí hay varios estudios que recomiendan en contra el uso de la hidroxicloroquina. En términos de, digamos, de lopinavir, ritonavir, ese es otro antiviral que ha demostrado actividad in vitro contra el SARS, o digamos, el SARS-CoV, el virus de SARS, que era el SARS-CoV. Este fue un ensayo clínico publicado en el New England Journal en cerca de ya 200 pacientes que no vieron diferencia en la mortalidad a los 28 días. Y Recovery, que también hizo un estudio, un ensayo no cegado, casi 1.600 aleatorizados a lopinavir, ritonavir versus 3.500 a cuidado usual, y no hubo diferencia en mortalidad a los 28 días también. Entonces, la recomendación que sale de esto es no utilizar lopinavir, ritonavir para el COVID-19. Terapias bajo prueba. Yo creo que existen lo de las terapias con inmunoglobulinas, ahí el plasma convaleciente. Se piensa que ese tratamiento, al utilizar los anticuerpos de los pacientes recuperados, puede neutralizar el virus y llevar un claramiento inmunitario, pero aún no se sabe si estos anticuerpos ofrecen protección. Y hay varios ensayos en curso. Es más, ha habido la publicación de un estudio reciente en India que no ha encontrado, y esto es un estudio más o menos de 200 pacientes, que no encontró diferencia en mortalidad con la utilización de plasma convaleciente. Entonces hay que seguir
viendo, digamos, estos estudios. Porque uno, se pensaba que si es que el plasma convaleciente era importante en el tratamiento del COVID-19, es algo que, digamos, que no requiere de farmacéuticas, que requiere una población que ya estaba infectada y que sería, digamos, posible infectada con COVID-19 y que sería, digamos, algo que sea accesible a muchas poblaciones. Pero lamentablemente, al parecer, el uso de plasma convaleciente no está siendo, no está demostrando efectividad. Hay otros estudios enfocados alrededor de antagonistas de interleucinas, tanto los inhibidores de IL-6 como de IL-1, que pueden ayudar a reducir esa inflamación desregulada. Sin embargo, todavía no existen evidencia de efectividad. Estamos esperando los ensayos. Entonces, algo que se viene. Entonces, creo que hay un estudio nomás que he visto, digamos, un metaanálisis de 10 estudios que vio, digamos, hasta ahorita los estudios digamos, que han visto el uso de tocilizumab contra terapia estándar. Se ha visto que hay una menor mortalidad y eso está enfocado en aquellos que tienen hipoxemia, oxígeno suplementario o bajo cuidados críticos. Entonces ya hay una señal, pero yo creo que aún tiene que ser confirmado pues, por un estudio grande multicéntrico. Acá está el resumen de estos estudios que han estado haciendo. Como ven, la mayoría de los estudios parece sugerir que tocilizumab tiene una función en reducir la inflamación y mejorar digamos, reducir la mortalidad. Pero es algo que aún se tiene que por ver. Como ven, digamos, la mayoría de los estudios son números pequeños. En términos de otros tratamientos, se pensó que el uso de vitaminas para la regulación del sistema inmune puede tener un efecto. Sin embargo, no hay evidencia que tomar vitamina D reduce el riesgo de COVID-19 y lo mismo con la vitamina C. Es más, han habido ya varios estudios alrededor de sepsis y shock séptico sin mejorías en los desenlaces clínicos. Entonces tampoco no existe evidencia científica que diga que COVID-19 puede ser tratado con vitamina C. Entonces, nuevamente, repasando las cosas que hemos hablado, es remdesivir en pacientes con hipoxemia o con oxígeno suplementario o ventilación mecánica. El remdesivir se puede utilizar por 5 días en vez de 10 y, digamos, se puede bajar los costos. También sugerimos utilizar la dexametasona y esta es una recomendación ahora formal de la OMS y que sugieren que aquellos pacientes que requieren de oxígeno suplementario y aquellos con ventilación mecánica. Y lo otro es que nuestra sugerencia es el utilizar paracetamol en vez de medicamentos antiinflamatorios no esteroides, no utilizar hidroxicloroquina, no utilizar lopinavir, ritonavir, no utilizar ahorita IL-6 fuera del contexto de un ensayo clínico y, digamos, no utilizar plasma convaleciente fuera de un ensayo clínico. Ya pensando, digamos, pues en todas las terapias, sobre todo pensando en aquellos pacientes que están hospitalizados, en cuidados intensivos, aquellos que necesitan oxígeno, comenzar con remdesivir y dexametasona, y digamos, y a medida, si es que también están teniendo un escalamiento en la cantidad de oxígeno, pensar en procesamiento en prono, tanto en aquellos que están intubados como aquellos que están despiertos. Bueno, muchísimas gracias. No sé si quedan algunas preguntas. Gracias, William. Te agradecemos esta interesante conferencia que nos has dado. Y sí me escuchan, ¿verdad? Sí. Sí. Okay. Te agradecemos en nombre de la Sociedad Guatemalteca de Infectología. Quiero hacer un resumen de vida del doctor William Cheklis, es para experto neumólogo, dedicado a investigaciones en ventilación mecánica, en daño pulmonar, en salud pulmonar. El doctor Cheklis tiene más de 200 publicaciones, es miembro del consejo editorial de 6 journals de alto impacto y ha sido ganador de varios premios honoríficos por sus investigaciones. Gracias por estar con nosotros, William. Y te tengo una preguntita. Heparinas, ¿algún comentario sobre heparinas en el uso de estos pacientes como profiláctico de anticoagulación?
Sí, yo creo que por el momento es el uso de profilaxis, sobre todo si es que, al igual que uno trata a cualquier paciente con cuidados críticos, estamos utilizándolo para prevenir, digamos, las trombosis o sea, los DVTs, ¿no? Los DVTs. Ahorita ese es no he visto recomendación que diga utilizarlo de manera terapéutica, sino mantenerse con las dosis profilácticas. Sobre todo en aquellos pacientes que están intubados. Ok. ¿Y anticoagular propiamente? No, yo no he visto ninguna recomendación que diga anticoagular propiamente aún. Ok. No sé si alguno de los asistentes tiene algún comentario, Nancy. Ahí en el chat, la doctora Nancy Pinillos es infectóloga pediatra, pero sí tuvo que haber pacientes críticos y adultos también. Ella dice que quiere saber su recomendación para tratamiento de embarazadas con enfermedades moderada a graves, si hay algún cambio adicional. Sí, eso es una muy buena pregunta. Yo creo que hay que tengo que investigar eso un poco más. O sea, obviamente, cuando uno siempre piensa en dexametasona también tiene un rol en acelerar digamos, la madurez pulmonar digamos, en los fetos. Entonces, eso puede tener un rol adverso. Hay que pensar en eso. Lo otro es, digamos, hay, digamos, el riesgo de no sé si es que Remdesivir está recomendado en mujeres bajo embarazo, pero es algo que hay que definitivamente tener conversaciones con los grupos de materno-fetal, inclusive los de gineco-obstetricia, para ver si es que es algo que es recomendado. En términos digamos, de posicionamiento prono, también eso puede ser una complicación. Uh-huh. Yo creo que ha habido algunos grupos que han adaptado camas especiales para evitar, digamos, la compresión fetal. La otra opción también, si es que esas camas no están disponibles, es pensar en estar en decúbito lateral, sea izquierdo o derecho, para ayudar también con digamos, para el tratamiento. Unas cuantas recomendaciones. El doctor Carlos Gracioso, no le puedo habilitar el audio, creo que usted lo puede habilitar. ¿Me escuchen? Sí, buenas. Ahora sí. Saludos a todos. Gracias, doctor, por su plática para hacernos este tremendo resumen. Yo quisiera que usted nos diera su opinión general. Hemos visto que la cantidad de casos en muchos lugares se ha disparado otra vez, pero la mortalidad francamente ha disminuido y eso es algo bastante alentador. Al final de cuentas, ¿qué sabemos más ahora? ¿Es medicamentos? ¿Es que estamos actuando más? ¿Es que la gente acude más? ¿O un poco de todo? Pero ¿qué es lo que está haciendo el gran cambio en la disminución de la mortalidad con esta ola siguiente que estamos teniendo? Gracias. Sí, gracias. Yo creo que nosotros también lo hemos notado en nuestro hospital y obviamente como es un trend nacional. Por un lado, yo creo que la epidemiología de los pacientes que vienen al hospital han cambiado. Hay gente más joven contra lo que se veía anteriormente. Por otro lado, yo creo que tenemos algunas ya terapias que ayudan a reducir la mortalidad, como corticosteroides, que ya lo estamos utilizando ya casi 2 meses, ya desde que salieron resultados de recovery. Y también lo mismo con Remdesivir, que también al parecer ha estado ayudando. Lo otro también es que yo creo que una de las cosas que ha tenido un rol importante es que creo que al comienzo no estábamos completamente cómodos con lo que está, bueno, no es una necesidad de comunidad, pero había un poco de ansiedad de cómo adecuadamente tratar a los pacientes con COVID-19. Y creo que hicimos unas cuantas cosas que no lo haríamos usualmente en pacientes con cuidados críticos. Por ejemplo, en nuestro hospital dejamos de dar humidificación en los circuitos de ventilación mecánica. Estamos intubando a pacientes muy temprano, todos requerían de niveles de sedación muy altos. Hubieron, digamos, modos de ventilación espontánea que se utilizó, que conllevó a volutrauma y barotrauma, porque se veía que los pacientes tenían
un drive un respiratory drive muy alto. Entonces pensaba, ¿qué tal si se usa ventilación por presión de soporte? Pero al hacer esto estaban recibiendo volúmenes tidales muy altos y que conlleva injuria pulmonar. Entonces, hicimos varias cosas que probablemente si no hubiera sido por COVID-19 no lo habríamos hecho. Y probablemente estuvo contribuyendo también a eventos adversos. Y a medida, yo creo que ya en unas cuantas semanas, lo otro es que estábamos utilizando también presiones de PIP mucho más altas y también modos de ventilación como APRV, que probablemente también conllevan a injuria pulmonar. Entonces, a medida también fuimos ajustando nuestras rutinas y lo que hacíamos en la unidad de cuidados intensivos. Eso también ha ayudado a reducir esa mortalidad inicial que estábamos viendo. Y digamos, yo creo que así es la combinación tanto del marco epidemiológico como los tratamientos disponibles, como lo que apegarnos a la evidencia médica, que es lo que se debería hacer en neumonías severas con ARDS, que ha tenido todo combinado ha tenido un efecto importante en las mejorías de desenlaces en estos pacientes. Gracias. ¿Alguna pregunta más o algún comentario más? Me gustaría, no sé si se oye acá. Sí, te oímos perfectamente. Sí, me gustaría saber su opinión. Nosotros no tenemos en Guatemala, bueno, en el hospital, por ejemplo, baricitinib, pero algo de literatura que los españoles comentaban, que notaban porque lo que pasa es que nosotros usamos tocilizumab y no nos fue tan bien con tocilizumab, es nuestra impresión, pero ellos hablaban un poco en su experiencia de que al ser la forma como se une, no daba un cuadro, digamos, de infección posterior a ello. Entonces quisiera saber si usted podría o encontró algo de esto o su experiencia respecto de esto. Sí, yo nuevamente, al igual que lo que dije para todos los antagonistas de interleucina, que la recomendación sería no utilizarlos más allá del contexto de un ensayo clínico. Sí. Sí, nosotros tuvimos que dejar también no estábamos en ensayo clínico y tampoco nos fue tan bien, y sí tuvimos, y como además Guatemala tiene, por las endemicidades micóticas en el país, ¿verdad? Sí, al final decidimos ya no utilizarlo tanto. Y yo esperaría hasta que haya ya más evidencia antes de utilizarlo, ¿no? Y creo que hay varias opciones de terapias que pueden ayudar a reducir inflamación y tanto sea directo como indirecto, ¿no? o mediados por el huésped, pero mi sugerencia sería dejar baricitinib hasta que sea probado con evidencia que funciona. Ok. Ni preguntar por el ¿cómo se llama? Por la ivermectina. Ay, Dios. Esto viene en el combo. En Guatemala hay un combo, cajita feliz, happy relief. O sea, hay un combo que se le da a los pacientes que, pese al posicionamiento de las sociedades científicas y toda evidencia que hubo, incluye la ivermectina y acitromicina, además. Sí, tenía varias preguntas. No. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Te agradecemos. Gracias a ti por tu plática. Y bueno, eres bienvenido a Guatemala cuando quieras aquí. Muchas gracias. Ya sabes que nos va a dar gusto en algún momento tomarnos un vino aquí con la sociedad. Excelente. Sí, viendo los volcanes. Exactamente. Bueno, muchísimas gracias.
Bueno, Muchas gracias. gracias Gracias por a tu todos. tiempo Nos y por la vemos. atención. Gracias a Usaid y gracias. Sí. Adiós. Adiós.